La película más grande del verano ya está aquí. La épica historia de más de 3000 años adaptada por uno de los mejores directores de nuestro siglo. Grandes actores en cada uno de los papeles, impresionantes piezas de set, impresionante música que desde este momento ya la estamos nominando y considerando ganadora de muchísimos premios y de todos los Óscares. ¿Se lo merece? Vamos a hablar de ello. Todo el mundo tiene algo que decir respecto a la Odisea y no me podía quedar atrás. No me podía quedar atrás porque, ya lo he dicho antes en este canal, aunque no soy el fan número uno de Nolan, no me desagradan sus películas. Y honestamente sí estaba emocionado por ver la Odisea. Me llamaba mucho la atención saber qué era lo que iban a hacer con la historia. Sin embargo, no ha quedado lejos de estar cubierta de controversias. Y son controversias que han nacido más que nada por la percepción de los fans o del público respecto al casting, respecto a los vestuarios, respecto a la fidelidad de la adaptación, y creo que es importante empezar desde ese punto. ¿Qué tanto importa que esto sea la Odisea de Homero de hace 3000 años? Pues la verdad es que no mucho. Yo siempre he tenido la idea de que cualquier adaptación de una obra no tiene por qué ser fiel al 100% de lo que el libro o la versión anterior haya dicho o hecho. Y es que cada obra tiene que sostenerse por su propio mérito. Es decir, si Christopher Nolan quiere atacar la Odisea y hacer su propia versión, está claro que no va a poder atascar 24 libros y todos los poemas y todos los personajes y todos los hechos en una sola versión de 3 horas. Entonces tiene que hacer un compromiso sobre qué hechos, qué personajes retoma para contar la historia que quiere contar. Muchas veces perdemos de vista el hecho de que cada película está tratando de decir algo, no es solo lo que ya se ha dicho antes. Es decir, ¿cuál es el propósito de, digamos, tener una película que sea 100% fiel a un libro? Pues mejor leemos el libro. O, caso contrario, vemos en la película y ya no leemos el libro, ¿no? Cada obra por sí misma tiene que valer algo, tiene que representar algo. Hace muchísimo que no leo la Odisea, o sea, la leí probablemente una vez en la preparatoria en clase de lenguas grecolatinas. Simplemente no tengo manera de compararla. Lo que sí puedo hacer es ver la Odisea de Christopher Nolan y entender qué clase de historia está tratando de contar. Un síntoma de nuestro siglo es que queremos hacer deconstrucciones de todo. Tenemos que deconstruir cada uno de los arquetipos que nos ha llevado hasta donde estamos. Porque de cierta manera eso nos permite también entender qué clases de historias nos hemos contado a nosotros mismos, por qué razones hemos preservado estas anécdotas y a su vez entender de qué otra manera las podemos volver a contar sin sonar redundantes. Y Christopher Nolan nos presenta eso. Es una deconstrucción no solo del relato de la Odisea, sino también del propio personaje titular de Odiseo. Pero antes de entrar como que en todas las deconstrucciones, creo que vale la pena, o sea, tienes este mes para ver la película porque ya todo el mundo la vio y ya todo el mundo ha hecho spoilers al respecto, además de que, insisto, la Odisea es una historia de hace 3000 años, aunque no es exactamente la misma, bueno, ¿sabes? O sea... entonces, esta vez no voy a contar muchos spoilers, vamos a como que hablar en general de lo que sucede. Tras la guerra de Troya, Odiseo y sus hombres tienen que regresar a Ítaca, pero el viaje de vuelta está plagado de peligros como el cíclope, brujas, sirenas, calipso y la furia de los dioses. Mientras tanto, en Ítaca, Penélope es cortejada por pretendientes que abusan de su comida y se burlan del legado de Odiseo. Por lo que su hijo Telemaco quiere salir a buscar a su padre, y Penélope guarda ese deseo de que Odiseo sigue vivo. Y a lo mejor es una descripción un tanto burda, pero de hecho la historia está contada así. Está contada a través de pequeños episodios o capítulos que van atravesando nuestros héroes. Muy al estilo de Nolan, esto está contado en desorden, está contado a partir de la narrativa, de la importancia temática, más allá del orden cronológico de los hechos. En ese sentido, pues hablemos de las secuencias o de los hechos que me gustaron bastante. Toda la escena del cíclope, wow, espectacular, aterradora, sumamente claustrofóbica. Y muestra varias cosas. Número 1, muestra de esas primeras instancias de la película de la ley de Zeus, ¿no? Que es especie de concepto griego al respecto de la benevolencia que se le tiene con los huéspedes. Por ahí leía que en realidad la ley de Zeus es tienes que tratar a cada quien como merece su rango, es decir, a un rey lo tienes que tratar como un rey, a un mendigo le tienes que tratar como un mendigo. En ese sentido sí es un poco, llamémosle como de moral cristiana, esta idea de, es que tienes que tratar a todos por igual. Lo que no está mal, porque esa es como que la moral por la que vivimos hoy en día. No es la moral que los griegos hubieran tenido hace 3000 años y con la que Homero habrá escrito la Odisea.
pero bueno, no importa porque es su propia historia. Entonces lo que está contando es, básicamente en este mundo los personajes se rigen como por una regla de voluntad, de buena voluntad. Una vez que logran escapar del cíclope, Odiseo, de hecho, le enfurece, le arroja una flecha y hace que varios de sus hombres mueran. Los hombres, de hecho, le resienten a ese gesto a Odiseo. Y en su siguiente parada, que es una isla de gigantes, una vez que Odiseo toma una mala decisión para sacarlos de ahí, pues la banda dice, hey, ya no queremos que Odiseo nos guíe. Entonces, cuando llegan con Circe, la bruja, y Circe transforma a los hombres en cerdos, pues ahora es labor de Odiseo, que se ha quedado atrás, rescatarlos. Hacen las paces, mueren muchas personas. Esa escena con Circe también, wow, espectacular, espectacular por varios motivos. Uno es muy genial los trucos de cámara y los efectos prácticos para transformar a los hombres en cerdos. Hay ciertas maquetas muy interesantes, muy geniales, muy asquerosas. Y también nos empieza a presentar esta idea de la magia, ¿no? El cómo existen las cosas mitológicas en el mundo, más allá del cíclope, más allá de los gigantes, sino también cómo es que las personas tienen acceso a esta magia y normalmente qué es lo que hacen con ella. En esta instancia y en otras, a Odiseo se nos muestra como que está en contra de los dioses, en contra de los destinos marcados, en contra incluso de sus propios caprichos y de sus habilidades, etcétera, etcétera. Entonces es Circe quien le invita a que vaya al Hades, para que le lean su fortuna. Y esta es otra de las grandes piezas y es otra de las cosas que más me gustaron, la pieza en el Hades, donde está este ejército de miles de soldados que son los soldados que Odiseo ha perdido. Están ahí muchos que cayeron durante la invasión a Troya y de cierta manera le resienten la pelea. También nos enteramos de que Agamenón murió. Agamenón fue traicionado por su esposa, quien es hermana gemela de Helena de Troya, y como bueno, todo lo de Helena fue lo que causó la pelea. Y me parece importante porque esta escena termina de asentar esta idea del el conflicto interno moral que le causa a Odiseo haber llevado la invasión a Troya. Es decir, la escena en el Hades termina de asentar el por qué él se siente tan culpable, ¿no? Y a lo mejor por qué ha sido tan errático en ciertas decisiones o por qué no ha sido el héroe de leyenda que debería de ser. Y es más un hombre con muchas falencias, tanto como líder, como guerrero, aun cuando sea un guerrero espectacular, pues eso no lo deja libre de la consecuencia moral o psicológica que el conflicto le carga. Hay una escena de tormenta que es espectacular en cuanto a visualmente los truenos, la lluvia, el ruido, el oleaje, que también maravillosa, que es cuando Odiseo termina perdiendo a sus hombres, se separa de ellos y él cae en una isla con Calipso. Pero toda esa escena de la tormenta, wow, eso me pareció espectacular, me pareció maravillosa. Como pueden ver, estos sets, estas pequeñas piezas que me gustaron, está claro que son guiadas con la intención de mostrar al personaje de Odiseo, a la culpabilidad que siente, el por qué es como es. Y no hablemos de todas las escenas de la invasión de Troya. O sea, hay un momento en el que Telemaco va hacia Esparta y Menelao le cuenta la historia de la invasión desde dentro del caballo. Y vemos ese recuento de la historia y es espectacular, ¿no? Es también, sientes la presión de los hombres ahí dentro, te imaginas el sudor, el olor, la pesadez de estar encerrados y después salir. Hay un momento en el que salen y el primero que sale es Odiseo y primero tiene como que estirar las piernas porque justamente pues lleva ahí un buen rato, ¿no? Encerrado dentro del caballo. Pero digo, lo importante del recuento de la historia de Troya es que a final de cuentas nace desde una promesa de un acuerdo de paz. El caballo era un regalo que simbolizaba paz entre los hombres, el fin de la guerra y termina siendo justamente lo que hace caer al pueblo de Troya, etcétera, etcétera. Entonces, como buena deconstrucción, siempre es importante que resaltemos eso, el hecho de que estas escenas no son solo visualmente importantes, sino también ayudan a contribuir hacia uno de los mensajes de la historia, ¿no? Hacia esta deconstrucción de Odiseo, deconstrucción del viaje, de la épica, el hecho de que no iba a ser un héroe de leyendas, sino todo lo contrario, iba a terminar siendo un hombre que provoca el fin de una era. Pero esa es precisamente una de las cosas que no me gustó.
Ya nada más como para cerrar rápidamente las cosas que me gustaron. Robert Pattinson es espectacular. Es el único, creo yo, de los actores que genuinamente me convence de su papel. Es un tipo bastante desgraciado. Es un tipo que tiene una capacidad impresionante para interpretar a personajes inmaduros, a personajes iracundos, a personajes, no sé, de esa naturaleza. Entonces me gustó mucho el personaje de Robert Pattinson. Pero bueno, volviendo a las... pero justo ese es otro punto que nos parte de las cosas negativas. ¿Qué no me gustó de esta película? El constante recordatorio de la ley de Zeus, que termina siendo lo que lleva a Odiseo a incluso querer olvidar o no poder recordar estando con Calipso y estar cargado de culpa y de enojo y de frustración y de arrogancia, lo que lo lleva a toda la aventura, es el hecho de que en teoría ellos rompen la ley de Zeus, insisto, esta idea de tratar a todos amablemente, ser benevolentes con los invitados, al ofrecer un regalo y que ese regalo implique muerte y destrucción. Y muy al estilo de Nolan, nuestro personaje está monologando sobre los temas de la película. Y eso es lo que a mí me frustra un poco. El hecho de que en varias escenas se repite, te lo dicen en voz alta, ese es el mayor problema, sobre la ley de Zeus y sobre la benevolencia, etcétera, etcétera. Y después Odiseo hace la reflexión de que, es que rompimos la ley de Zeus y esto es lo que llevó al fin de la civilización, al colapso de todos los acuerdos sociales que habían. Y ese tema no está mal, de hecho me parece un tema bastante grande, bastante complejo y muy interesante de ver en una historia. Pero que el personaje te lo diga cerca ya del final, puta. O sea, insisto, como que a lo largo de la película te van dando como una cucharadita en la boca de ese tema y entonces viene el personaje y te recuerda, acuérdate que fuimos malvados y entonces como rompimos los acuerdos sociales se acabó la civilización. Y no cualquier civilización, nuestra era de bronce. Que eso es algo que dice directamente y eso me irritó muchísimo porque entonces pone en jaque toda la disonancia histórico-cultural de la obra. La Ilíada, la Odisea, la Eneida, creo que también se llama, es como que parte de ese trío, son historias ficticias, son poemas de Homero que se contaban tradicionalmente oralmente, en algún momento se lograron capturar en papel y así han sucedido y se han preservado a lo largo de los milenios. El hecho de que sea una obra ficticia no la elimina de su contexto cultural. Sí nace en Grecia, sí nace en el Mediterráneo, en todas estas culturas. Entonces, no hay manera de ser históricamente correcto, pero sí hay manera de ser históricamente acercado. Y está bien que una obra no necesariamente se guíe como por la historicidad de algo, ¿no? Los elementos culturales históricos, porque esté tratando de contar una historia. Para mí está perfecto que la película diga las armaduras no van a ser armaduras históricamente correctas o cercanas al contexto cultural porque da igual, porque es más importante el diseño estético o la visión estilística o la visión artística del director. Y está bien. Está bien que sí nos fuimos a grabar a islas griegas, pero está claro que no vamos a poder hacer una reconstrucción histórica de cada uno de los lugares, entonces van a verse como se tengan que ver, ¿no? Incluso el palacio, por ejemplo, de Itaca, o sea, se ve un palacio en ruinas, que es como se vería hoy en día, pero no se vería en ese momento. Pero eso da igual porque es parte de la visión artística. El problema viene cuando esa visión artística de pronto es apuñalada por la espalda al decir a los personajes ser conscientes de en qué época cultural viven. Si tú me dices, es que vivimos en la era de bronce, pues entonces las armaduras, por ejemplo la de Agamenón, ni de chiste existe en la era de bronce. Entonces, o somos o no somos. Ese es mi mayor problema. Y segundo, ¿por qué un personaje diría, estamos en el colapso o provocamos el colapso de nuestra era de bronce? Yo les pregunto, ¿en qué época estamos? Estamos al principio del siglo XXI. Estamos ya estamos cerca de la tercera década de este siglo.
Estamos probablemente en la era de la tecnología, pero pues nadie vislumbra así como que un colapso de algo no es el fin de una era, o al menos el siglo pasado podemos hacer el argumento que fue ¿no? O sea, la gente anticipaba un cambio cultural, histórico, social, porque iba a ser el fin con el Y2K, porque eventualmente vino el 9/11 y vino una guerra contra el terrorismo que definitivamente puso fin a los conflictos de la Guerra Fría. Pero bueno, yo creo que en su momento nadie lo vio exactamente como que el fin de una era, probablemente lo vimos como lo que iba a suceder y hoy en día ya podemos decir, bueno, es que fue fin del corto siglo XX y culturalmente ahora estamos en otra época. A lo que voy es muy fácil con el periódico de mañana, con la retrospectiva histórica, el poder decir en qué momento empieza y termina una época. La era de bronce, que era efectivamente de estas naciones helénicas, y efectivamente sabemos que en algún momento estos pueblos helénicos empezaron a hablar de los pueblos del mar, ¿no? Los pueblos que vienen del mar, que eran los que traían caos y destrucción a las civilizaciones, que eventualmente lleva a una época de oscurantismo griego en el que se tiene que reconstruir la civilización. Pero eso lo sabemos ya con la perspectiva histórica. Yo no sé si en su momento ellos ya sabían que era el final de la era de bronce y que además estaban causando el colapso. La obra entonces está apegada o no está apegada a la historicidad o al contexto cultural del momento. Entonces, eso fue un diálogo que a mí me botó bastante porque entonces también pone en cuestión los acentos entre ingleses y americanos de los personajes. Yo veo las películas en su idioma original, entonces yo vi la película en inglés. Y en algún momento Telemaco hace referencia a Odiseo como dad, um, como papá o papi, lo que es raro, porque no sería una manera de hablar en una película histórica, pero insisto, o somos o no somos, ¿no? Si quieres que los personajes no hablen con un inglés antiguo, ¿no? O sea, véase, por ejemplo, cualquier película de Robert Eggers, que Robert Eggers hace el esfuerzo de que los actores, el guión, los personajes, todo el mundo esté aterrizado en la manera de hablar y de expresarse de una época. Está bien si no queremos que sea así, por ejemplo, Troya no fue así, Carlomagno no fue así, ¿no? Pero trataban como que de venderte una idea de que, pues, a lo mejor no va a ser, obviamente no van a hablar en helénico, no van a hablar en griego, no van a hablar ¿no? En espartano, pero pues tratas como que de maquillarle un poco, ¿no? Entonces, para mí, fue un poco disonante escuchar esa clase de diálogos, escuchar esa clase de acentos, porque entonces estamos como... la ilusión de que estamos viendo una épica histórica se rompe. Y si yo estaba tratando de mirar más allá de las armaduras y decir, no importa, es una adaptación, son libertades históricas, y luego viene el hecho de que no, es que sí es histórico porque son los pueblos del mar y son el colapso de la era de bronce, entonces, en retrospectiva, tengo que voltear a ver la obra y decir, bueno, entonces no somos una pieza histórica, pero a veces sí. No lo sé, para mí fue un poquito disonante en ese aparato. No deja de ser, insisto, juicio y criterio del director. Si se quiere presentar una obra así, y hay que tomar la obra por cómo se presenta y lo que eso nos trata de decir. Hablando de eso, no entiendo el casting. Y no por los puntos negativos que se han hablado, que si Lupita Nyong'o, que si no es bonita o yo qué sé, no me importa eso. De hecho, creo que Lupita Nyong'o hace dos papeles y hace dos papeles bastante buenos, pero tiene como, si me apuras, Lupita Nyong'o sale como 8 minutos en toda la película. Y lo mismo Elliot Page, sale como 3 minutos o 5 minutos, una cosa así. Y Zendaya yo creo que tendrá unas 20 líneas de diálogo. Y Tom Holland, bueno, Tom Holland sí es uno de los personajes que más aparece, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser Zendaya o Lupita Nyong'o o Charlize Theron o Jon Bernthal? ¿Por qué tienen que ser estos personajes y van a tener papeles muy menores en los que yo necesito saber qué te ofrece Zendaya que no te puede haber ofrecido una actriz de menor renombre
en cuanto a la interpretación de su papel, que hace un papel excelente, por cierto. No me malentiendan, el personaje me gustó, lo poco que estuvo en pantalla, y si ya la vieron, pues ya saben de qué es. Pero no entiendo por qué. No entiendo por qué tuvo que ser Zendaya o Lupita Nyong'o o Charlize Theron cuando sus papeles no les exigen nada de lo que estas actrices o actores puedan hacer. Mismo caso con Jon Bernthal. Pero Jon Bernthal de hecho es un caso diferente. Jon Bernthal a mí me gusta, me cae muy bien. Su serie de Punisher me pareció espectacular. Creo que es un tipo que tiene una enorme facilidad de interpretar a tipos duros. Y eso está bien. Ver a Jon Bernthal con su acento bostoniano es un poco, no me convence, ¿sabes? O sea, no me convence, me saca de la ilusión. E insisto, yo creo que esa es como que la crítica que muchas personas pueden tener del vestuario de los actores. A mí me saca de la ilusión de que estoy viendo una película sobre una épica histórica y en realidad estoy viendo pues a actores decir diálogos. Estoy viendo a Anne Hathaway, por ejemplo. Anne Hathaway no lo hace mal, pero ¿qué ofrece Anne Hathaway? Que, o sea, para mí, Anne Hathaway distrae mucho, ya sea de cómo esté caracterizada, o ya sea del papel que interpreta, o ya sea del guión como tal. A mí me distrae mucho su rostro del personaje que tiene que interpretar y de la razón del personaje. O sea, yo me pregunto si no habían, para algunos casos, actores de menor renombre que a lo mejor no nos distrajeran de lo que los personajes son o de lo que los personajes tienen que ser o de la función que sirven los personajes a la historia en lugar de estas hiper ultra mega estrellas que también, o sea, yo qué sé, yo no le cuido el bolsillo a Christopher Nolan o a los productores, me da igual. Pero si a mí me preguntas si me puedo ahorrar los, no sé, 20 millones, 50 millones, no sé cuánto le voy a pagar a Zendaya, pero le voy a pagar una millonada. Si yo lo pudiera ahorrar para implementarlo en otros aspectos de la película, yo lo haría. Pero ahora también entiendo que Tom Holland y Zendaya son castings, por ejemplo, de marketing. Y entonces, pues hay que preguntarse qué es lo que está viendo Christopher Nolan en estos actores. Y si es Christopher Nolan el que los está escogiendo, porque está claro que todo actor le va a decir que sí. Es, insisto, el mejor director en cuanto a números del siglo. Aunque su estilo no me gusta, aunque sus historias no me gusten, no me gusta toda su estructura, pues tiene que ser el mejor director, ¿no? Y yo creo que cualquiera le va a decir que sí quieren trabajar con él, así sean 30 segundos de personaje. Pero uno tiene que preguntarse qué encuentra Christopher Nolan en estos supernombres que no podría encontrar en otra clase de actores, en otra clase de castings que sirvan al propósito de contar su historia. Que me parece que es una muy buena historia, pero qué necesidad había de distraer a la audiencia, creo yo, en mi opinión, con esta clase de castings. Con eso dicho, no es una mala película, bajo ningún aspecto. Es una increíble película. Sí es Christopher Nolan en el sentido de está contada en desorden, es más importante las escenas en cuanto a temática que en cuanto a cronología. De hecho, tiene una cosa muy bonita que es muchas de las acciones que vemos o muchos de los hechos que atraviesan los personajes es porque alguien más los está contando. Por ejemplo, cuando Telemaco va a hablar con Menelao, Menelao le está contando la invasión a Troya y entonces vamos viendo la invasión de Troya. Y eso importa porque es básicamente la única manera en la que este poema existió hasta nuestros días. Se contó oralmente por mucho tiempo hasta que se pudo escribir y entonces estas escrituras son como si alguien te lo volviera a contar, ¿sabes? Cada vez que se reimprime una versión es como si se fuera a contar otra vez esa historia. Entonces hay algo muy bonito en aprovechar esa naturaleza de la construcción de historias y presentarlo de esa manera en la película. Es una película que visualmente es impactante. Hay piezas de sets increíbles, insisto, todas las escenas en Hades, las escenas del Cíclope, todas las escenas de Troya son impresionantes. Otra cosa, creo que Christopher Nolan mejora en su capacidad de dirección para escenas de acción. The Dark Knight, bueno, en general toda esa trilogía de Batman no son malas películas, pero su acción es pésima. Es pésima en el sentido de que tienes como 30 cortes en una pelea y no se ve mal, pero eso te habla de que no está bien
coreografiada o su intención no es coreografiar tanto como si es tratar de contar una pelea desde varios ángulos. Bueno, es un detalle menor, pero está bien, ¿no? O sea, aquí en la Odisea vemos momentos muy geniales, muy épicos. Otro punto, cada vez que Odiseo toma el arco y lo truena, ugh, uff, tengo que admitir, se me paran los pelos de las pelotas. Es muy bueno, o sea, tiene momentos espectaculares, tiene, insisto, toda la deconstrucción de Odiseo, todo el viaje en realidad es muy bueno, es muy interesante. Mi mayor problema es con el monólogo final que te da la reflexión de todos los temas de la película y que no se sienten como diálogos naturales. Y así como hay ese diálogo, pues hay otros diálogos, ¿no? Mi mayor problema es eso, mi mayor problema son los actores que se escogieron, pero no deja de ser una historia bien contada, muy bien realizada en muchos aspectos técnicos. Habían momentos que ni siquiera, o sea, no estaba como que diciendo, esto lo hicieron de esta manera, ¿no? O la cámara hizo esto y cortaron aquí. Simplemente yo estaba absorto viendo la escena, estaba al borde de mi asiento en muchos momentos, pero hay momentos, insisto, como el final, que me terminan sacando. ¿Qué nos dice eso sobre los discursos en línea? Que son sumamente exagerados, que es más marketing que otra cosa, que no está mal que te haya gustado la película, es una película, insisto, muy buena, vale la pena, pero sí creo que el nombre Christopher Nolan levanta mucho polvo en el círculo digital y a mí me preocupa que en las temporadas de premios la gente reste atención a otras películas que a lo mejor tendrán visiones mucho más interesantes por cegarnos con darle todo a la Odisea porque es Christopher Nolan. Si le quieren dar dirección adelante, o sea, a ver, a él ya lo han premiado por dirección varias veces, su dirección sigue siendo la misma, no ha cambiado, pero bueno, si le quieren dar adelante. Si le quieren dar diseño de producción, pues no me molesto porque los sets son prácticos, son en locación, el cíclope se ve espectacular porque es físico, porque es real, porque está ahí, porque sí lo hicieron de verdad, es una marioneta. Pero insisto, o sea, digo, da igual los premios, bueno, en teoría dan igual, pero no dan igual del todo porque sigue siendo la impresión que se lleva una persona al respecto de una película. Es muy fácil dejarnos engañar por el marketing, por los premios, por la rimbombancia que se le ponga a una película, más allá de realmente verla y disecar lo que quiere decir, la historia que quiere contar. Y si esa historia es buena o no. En fin, le vamos a dar... Le vamos a dar 8 cíclopes. O será mejor darle 8 sirenas. La escena de las sirenas, por cierto, espectacular también. Wow, es una muy buena. O sea, es que insisto, sí hay momentos muy buenos. Me choca que Christopher Nolan cague sus películas dando las putas reflexiones al final. O sea, es que de verdad que las películas valdrían muchísimo la pena. Y yo creo que la gente hubiera entendido los temas de la película si no se los cuentas, si no tienes al personaje monologando. Pero está bien, es su estilo. No es un estilo que me guste, pero esta película me gustó mucho. ¿Es la mejor película de Christopher Nolan? No, no lo es. La mejor película de Christopher Nolan probablemente siga siendo Interstellar o Inception, es alguna de esas dos. ¿Es la mejor película del año? Pues hasta el momento. Habrá que esperar a Dune 3, por ejemplo. Y honestamente, tanto Backrooms como Obsession. Pero bueno, sí vale la pena, sí es una buena película. No me parece una película espectacular como ninguna otra, porque al menos en mi Instagram yo veía gente que ponía en sus historias que era una experiencia cercana a Dios, ¿sabes? A la iluminación, que era la mejor obra de arte que habían visto en sus vidas, que cosas así que, insisto, está muy bien, es muy buena, es espectacular, pero tampoco es así como que digas, wow, nunca habíamos visto esto antes. No, lo estamos viendo en esta época, sí. Es una muy buena historia, está bien contada, sí, insisto. Yo tengo problemas con momentos de la película, con decisiones de los personajes que vienen a partir del guión, que vienen a partir de cómo está escrito, pero sí, ya le dimos 8 cíclopes, ¿no? Sí, 8 cíclopes y medio. Sería como darle un cuarto de ojo.